Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres aprender a aplicar filtros avanzados a tus tablas de datos? Por ejemplo, Juan, España, consultoría. Quédate en este vídeo, te explico el paso a paso de cómo hacerlo y en el final te daré un tip muy interesante. Vamos a ello. Disponemos de esta tabla, la cual vamos a convertir en formato de tabla. Para ello, lo que vamos a hacer, nos posicionamos dentro de la tabla y con control E seleccionamos todo el rango de la tabla y con control T, la tabla tiene encabezados, aceptamos y la convertimos en un formato de tabla. A esta tabla lo que vamos a hacer es ponerle un nombre, tabla empresas, y le vamos a dar un formato. En este caso le quiero dar un formato color verde. Con esto ya tendríamos la tabla preparada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar los encabezados, los vamos a pegar aquí arriba como valores y vamos a hacer otro formato de tabla. Control T, tiene encabezados, aceptar. Y aquí lo que vamos a hacer es poner los textos en blanco. Esto va a ser nuestro buscador. No es necesario que tengan filtro. Y ahora ya tenemos nuestra tabla de las empresas y todos los criterios por el que queremos que filtre nuestra tabla. Bien, ahora ¿qué hacemos? Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a programador y vamos a grabar una macro. A esta macro le vamos a poner el nombre buscador. Aceptar. Ya tenemos nuestra macro preparada y a partir de ahora todos los movimientos que vayamos haciendo se nos van a quedar grabados. Bien, continuamos. Nos posicionamos dentro de la tabla, nos vamos a datos, avanzadas y como podéis ver tiene asignado un rango. ¿Qué quiere decir esto? Que si incrementa nuestra tabla no va a recoger esos datos, se convertiría en la fila 35 y aquí está cogiendo hasta la fila 34. Para eso lo que vamos a hacer es, vamos a cancelar, vamos a seleccionar toda la tabla, nos vamos a fórmula y le vamos a asignar un nombre. En este caso, un rango de empresas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestros encabezados. Nos vamos a fórmulas, asignar un nombre y aquí vamos a hacer el rango buscador. Yo suelo hacer esto de esta manera, ya que si necesito incrementar el buscador o la tabla va incrementando sus filas, automáticamente ya con el rango no lo va a ir cogiendo. De lo contrario, tendríamos que irlo moviendo cada vez que ingresemos o una columna o una fila. Bien, veo que tengo grabando la macro y no es correcto. La hemos parado y ahora sí, nos posicionamos dentro de la tabla, nos vamos a programador, grabar macro, ahora va a ser la macro número 2, la anterior era buscador, pues en esta le vamos a poner el nombre buscar, aceptar. Y ahora sí, ahora volvemos a grabar nuestra macro. Nos vamos a datos, avanzada, sigue teniendo el rango, pero si ahora lo eliminamos y seleccionamos nuestra tabla, como podéis ver, ha cogido el nombre del rango. Por lo tanto, ahora ya cuando crezca ya no habrá problema e irá creciendo nuestro rango automáticamente. Con el criterio va a pasar exactamente lo mismo.
como le hemos puesto un nombre a nuestro rango, va a coger el nombre, que en este caso la tabla no la he cambiado y por lo tanto se convierte en tabla número 2. Aceptar. Y ahora ya sí, paramos nuestra macro. Vamos a insertar una forma que va a ser nuestro botón de buscar. Lo vamos a centrar y lo vamos a poner en negrita. A este botón le vamos a asignar la macro buscador en la anterior, que es la que nos sirve. La buena es buscar y le damos aceptar. Ahora ya, en el momento que queramos ir filtrando, por ejemplo, todo lo que empieza por home y le damos a buscar, nos filtra. Si quitamos el filtro, vuelve a estar la tabla completa. Con agentes, si filtramos por Juan y le damos a buscar, nos muestra todos los Juan. Y lo mismo pasa con cada una de las celdas. Suprimir, volvemos. Si filtramos por España y le damos a aceptar, nos filtra por España. Lo mismo pasa con las categorías. Si ahora dentro de la región España ponemos con, no tiene por qué ser el nombre completo, y le damos a buscar, nos hace el doble filtro. Eliminamos y aceptar. Bien, si no queremos estar todo el rato dándole a buscar, podemos hacer que lo haga automáticamente. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Bien, nos vamos a programador, nos vamos a Visual Basic, nos posicionamos en la hoja número 1. Si miráis, aquí en el módulo 1 tenemos nuestra macro, el buscador, que es la que no vale, la vamos a eliminar, y el buscar, esta es nuestra macro. Estos son 2 saltos de página que tampoco nos hacen falta, y esta es nuestra macro simplemente, pero esta macro funciona con un botón. Vamos a hacer que funcione automáticamente. Para ello nos vamos a la hoja 1, en general ponemos Worksheet y en la clase tenemos que poner Change, que significa cambio. Eso quiere decir que cada vez que cambie el valor de una celda se ejecutará nuestra macro. Este no nos hace falta. Nos vamos a la macro que hemos hecho, la quitamos, control X, nos venimos a la hoja, control V, el módulo lo podemos eliminar tranquilamente, no queremos hacer una copia, y cerramos. Ahora, si ponemos Juan y le damos a Enter, automáticamente ya nos filtra. Si ponemos España y le damos a Enter, nos filtra. Ya no es necesario utilizar el botón buscar. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!